Ahora sí, vamos a leer. Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo desde el archipiélago de Chiloé, deseando que estén todos bien. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo número 4. Vamos a leer 11 versículos, desde el verso número 1 al verso 11. Dice aquí: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de 8 días. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hasta ahí vamos a leer. Y voy a hacer un repaso de lo que en alguna oportunidad en el mes de enero ya vi con ustedes. Estuve revisando la grabación del mes de enero y ya habíamos hablado un poco de este tema del reposo de Dios. Y uno puede hacerse esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el autor del libro de Hebreos incluye el reposo precisamente en el capítulo número 4? Y la respuesta es muy importante, porque era fundamental para entrar en la tierra prometida. El autor ha hecho referencia en el capítulo 3 cómo la nación de Israel, después de salir de Egipto, de ser redimidos por la sangre del Cordero, iban rumbo a la tierra prometida, vagando en sus corazones. Dice ahí el capítulo número 3. 38 años vagando y no entraron en la tierra prometida. Entonces, toda esa generación no tenía este reposo y murieron en el desierto. Miren lo que dice el verso 6 aquí. El verso 6 dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos, los israelitas, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. La razón por la cual no entraron en el reposo de Dios fue la desobediencia y no llegaron a la tierra prometida. Los que lograron llegar, la otra generación que nació mientras estaba en el desierto, ellos iban a entrar, ¿ya? Pero tampoco lograron tener ese reposo. Miren lo que dice el verso 8. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de 8 días. Josué no les pudo dar ese reposo. Ni nadie más lo puede dar sino solamente Dios. El tema del reposo tiene que ver con algo que Dios da, ningún hombre, ninguna religión. Por eso Dios lo llama mi reposo. Mira el verso 5 aquí, dice: otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Y esto es muy importante identificarlo. No se trata
de algo que nosotros podamos lograr por nuestros méritos y fuerzas. No se trata de alguna religión en particular que nos pueda brindar esto, sino es Dios que da ese reposo. Antes estuvimos viendo el reposo que lleva a Canaán, también el reposo de la creación que tuvo Dios y el reposo de Cristo en la redención que aparece aquí en este libro en el capítulo número 1. Pero también existe un reposo futuro, el reposo final. Aquí en el verso 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y vamos a tratar de llegar hasta allí, explicar a qué se refiere ese reposo futuro. Ahora, ¿cuál es el concepto de reposo? El significado más simple de reposo es dejar de trabajar. Por eso aquí se insinúa algo en el verso 10 donde dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Sin embargo, la idea de reposo no es pasividad, no es inactividad, tampoco es guardar sagradamente un día en especial, como hacían los judíos y pretenden los adventistas hoy día también en su religión. Ellos guardan el reposo. No, tiene que ver, el concepto de reposo tiene que ver con satisfacción y bienestar. Una satisfacción que Dios la experimentó cuando su Hijo creó todo lo que existe. ¿Recuerdan ustedes ahí al comienzo cuando dice Génesis, y vio Dios todo lo que había sido hecho, que aquí era bueno en gran manera? Qué maravilloso, hermanos, cómo Dios expresa su total satisfacción de lo que había sido creado. Todo lo que fue creado y Dios reposó. Satisfacción. Y este, hermanos, es el reposo de Dios al cual como creyentes somos invitados. Somos invitados a descansar, a sentirnos satisfechos de todo lo que Dios es y de todo lo que Él permite en nuestra vida. Y usted me dirá, hermano, incluso lo malo, incluso lo malo. Porque todas las cosas, dice Pablo en la carta a los romanos, ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esta satisfacción también la experimentó el Señor Jesucristo cuando cumplió la redención nuestra en la cruz del Calvario. Él se sienta completamente satisfecho y agradado de haber logrado nuestra redención. Es lo que aparece aquí en el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo número 3, dice, del Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otros pasajes nos dicen que Dios sienta a su Hijo. Pero muy interesante que el autor aquí dice que Él se sentó para remachar la verdad de que Él está satisfecho. Pero esto no es pasividad tampoco. No es inactividad, porque el Señor está activamente reinando desde el cielo. La idea de un trono, la idea de sentarse a la diestra del Padre, no es que haya un sillón, como me dijo un hermano hace poco, es que el Hijo se sentó al ladito del Padre. Y yo le dije, le pregunté, o sea que el asiento del Padre tiene cupo para dos. No, 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 es un solo trono. Allí está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y de hecho, cuando usted lee Apocalipsis 22, aparece un trono, el trono del Padre y del Cordero. Apocalipsis 22, 1 y verso 3. Pero Él está allí
sentado en un sentido de dignidad, gobernando todo. Aquí el versículo 3 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esa idea de sostener, hermanos, es llevar a un propósito. El Señor está llevando a un propósito todo lo que ocurre aquí en la tierra, aun cuando parezca que esto no tiene control, el Señor está cuidándonos, a usted y a mí. O sea, Él está completamente activo. Ahora, ¿qué tiene que ver este reposo de Dios con nosotros? Nos podríamos preguntar nosotros. Y yo le contesto, hermano, que tiene mucho que ver, en gran medida. Porque Dios no quiere que lleguemos al cielo sin su reposo. Y no quiere que vivamos lo que nos resta de vida sin su reposo. Y tristemente, hermanos, el autor nos va a decir aquí de Hebreos que no todo creyente tiene el reposo de Dios en su alma. Y algunos, aún siendo salvos, parece que no lo son. Aún siendo salvos, no viven por fe y en plena confianza en Dios. Por eso el capítulo 4 comenzó de esta manera. Ahí en el versículo número 1 dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Otra traducción dice, alguno de vosotros, lo dice muy enfáticamente, ustedes no llegan a alcanzarlo. Y el autor se está refiriendo a creyentes. Porque este tipo de creyentes que no tienen el reposo de Dios siempre están insatisfechos, siempre están ansiosos, siempre están angustiados, siempre están inseguros, siempre están amargados. Y son un problema para sí mismos y un problema para los demás. Ahí estaba el ejemplo en Israel, Coré, que quería, junto a otro séquito de hombres, también oficiar como sacerdotes. Y Dios tuvo que fulminarlos. Por eso, hermanos, es necesario vivir el reposo de Dios y tenemos que descubrirlo. Y mi objetivo esta noche, aun cuando me va a ser un poco difícil, es que usted descubra qué es lo que es el reposo de Dios. Así como en este libro es tan importante descubrir quién es Melquisedec y qué idea tiene Melquisedec con Jesucristo, tema que aparece en el capítulo 7, aquí en el capítulo 4 es importantísimo descubrir qué es lo que es el reposo de Dios. Vamos a ver, y voy a recapitular lo que en la reunión anterior, por ahí por enero, vi con ustedes el reposo de Dios en la creación. Aquí en el verso 4 dice, sabemos, el verso 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué piensa de esto? Dios no es que necesitó una cama para sentarse cansado de todo lo que hizo, o el Señor Jesucristo, que es el Verbo, el creador de todo. No, esto es satisfacción. Quedó satisfecho, completamente complacido de lo hermoso de la creación. Y nunca más algo ha vuelto a ser creado. Por eso los científicos dicen que la materia no se crea ni se pierde. Algunos dicen que la materia es eterna. No, la materia comenzó a existir. El Señor dijo, sea la luz,
sea los cielos, sean las estrellas, sea la tierra, todo lo hizo de la nada. Dios quedó totalmente satisfecho y todo quedó completo. Por eso el versículo anterior, versículo 3, dice ahí, en la segunda parte, esa segunda parte donde dice, aunque las obras suyas, se refiere a las obras de Dios, estaban acabadas, completas, desde la fundación del mundo. Las obras de creación de Dios estaban acabadas. Dios no fue arreglándolas a través del tiempo. Los científicos y los tecnólogos, los que inventan autos o inventan algún celular, tienen que ir cambiando y modificando y arreglando. A mí en mi celular por lo menos cada mes me dice que tengo que actualizarlo. Y me lo actualizan y me complican todo el celular. No, Dios no ha tenido ni una actualización de lo que ha sido creado. No necesita hacer nada al respecto. Ahora, ese reposo de Dios, satisfacción, gozo de algo completo, es el reposo que recibimos cuando fuimos salvos. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y no necesitamos hacer obras para ser más aceptados o para ganar nuestra salvación. Ya lo somos. Ahora, qué triste, muy triste, que haya personas que están tratando de merecer la salvación. Ahí están las religiones que dicen que hay que perseverar para ser salvos. No, 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 no. Quienes han venido por fe sin obras ya tienen este reposo. Por eso dice aquí el versículo número 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, en el de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y esto fue lo que el Señor mencionó cuando invitaba a sus discípulos y a todos los que estaban allí y les decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación a su reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el reposo al cual fuimos invitados cuando fuimos salvos. Y, por supuesto, este descanso implica trabajo, porque el Señor aquí dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Nosotros no somos creyentes que fuimos salvos y nos quedamos relajados, bueno, ya soy salvo, voy al cielo, no tengo nada más que hacer. No, al contrario, aquí dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, dice el Señor. Entonces, ¿a qué se refiere este descanso al cual el Señor nos invita? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A qué se refiere? Es un descanso en el alma, es un descanso anímico. Y quien va al Señor Jesucristo y cree en Él, tiene la salvación y puede confiar en que ha sido aceptado por Dios. Y ese creyente no vive tratando de alcanzar su salvación. Así que si usted tiene algún conocido, alguna persona que le insiste que tiene que merecer la salvación, usted puede decirle, no, nadie merece la salvación. Y la Biblia dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, la persona que está tratando de ganarse la salvación más se endeuda. Romanos 4:4 dice ese. Más el que no obra, sino cree en aquel que le justifica, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. También, hermanos, aparece el reposo del Canaán, a donde Dios quería llevar a Israel.
reposo que no obtuvo Israel por su desobediencia, como ya he mencionado. Y Canaán, la tierra prometida, era una ilustración del reposo de Dios. Canaán representaba el descanso después de tantos años de peregrinación en el desierto. Pero para entrar en Canaán se requería tener previamente el reposo de Dios. Y quienes llegarían a Canaán con el reposo de Dios tendrían éxito. Y saben, solo dos hombres tenían el reposo de Dios, Josué y Caleb. Toda la demás generación, todos los demás que salieron de Egipto redimidos, murieron. Fue una generación que no llegó. Algunos de ellos ni siquiera eran salvos, pero también habían salvados entre ellos. De manera que el reposo no se obtenía al llegar a Canaán. El reposo de Dios era previo. ¿Y cómo se obtiene ese reposo previamente? Por la obediencia a Dios. Por eso dice aquí en el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo número 8, dice: porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si hubiesen obedecido, habrían llegado a la tierra prometida con el reposo de Dios y habrían conquistado y habrían tenido toda la tierra para ellos. Pero uno termina de leer el libro de Josué, se da cuenta que no conquistaron todo lo necesario. Entonces, este reposo es el reposo de la sumisión. Es el más difícil de comprender y de obtener, la sumisión a Dios. Y Dios quiere llevarnos al cielo teniendo esta sumisión, este reposo en Él. Y vamos a decir, hermanos, lo que ya dije de Israel. Tristemente, la mayoría de ellos llegaron a Canaán sin el reposo de Dios. Y debemos decir lo mismo de nosotros. Algunos creyentes llegarán al cielo sin el reposo de Dios. No pierden su salvación, pero perderán su galardón. Como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 2:28, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Qué triste, ¿no es cierto? ¿Por qué van a haber algunos creyentes que se van a alejar del Señor avergonzados en su venida? Porque no han obedecido. Entonces, es muy necesario comprender que el reposo no es un lugar, no es un estado definitivo. Va a ser un estado definitivo cuando lleguemos al cielo. Pero ni aún allí será definitivo porque vamos a tener que servir. Y por eso, hermanos, el reposo es algo dinámico. El reposo de Dios tiene tiempos. Hemos entrado al reposo de Dios mediante la fe cuando fuimos salvos. En el presente estamos entrando también en el reposo de Dios por la fe cuando obedecemos. Y vamos a entrar en el reposo de Dios cuando estemos en la tierra prometida celestial, la ciudad celestial. Y estos tiempos, también hay estos tiempos en la salvación.
Se los explico. Fuimos salvos en el pasado, cuando creímos en el Señor Jesucristo. Estamos siendo salvos ahora en el presente. Y seremos salvos en el futuro. Y hermanos, tenemos que estar muy conscientes de esto. Porque el perdón de nuestros pecados no es la conclusión de todo. Viene más y más confiando en Dios. Yo no estoy diciendo que uno es salvo por etapas. No. Fuimos salvos definitivamente cuando creímos. No hay ninguna condenación sobre nosotros. Pero estamos siendo salvados en el presente de nosotros mismos, del presente siglo malo, y seremos salvos en el futuro cuando el Señor nos saque de este mundo y nos lleve a su presencia. Le explico un poco mejor esto. Fuimos salvos en el pasado. Vamos a leer en Tito, en la carta de Pablo a Tito, dice allí en el capítulo 3, versículo número 5, nos salvó. Eso fue en el pasado. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Eso fue en el pasado. Hace años que yo ya soy salvo. En el pasado. Ya no hay ninguna cuenta pendiente con Dios. El Señor me perdonó todos mis pecados y yo voy al cielo. Amén. Pero también estamos siendo salvos en el presente. Vamos a leer Primera de Timoteo, 2 libros antes, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Le dice a la mujer, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando o cuidando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este salvarse aquí no es del alma, no es del perdón de sus pecados, es de no meterse en los problemas que no le corresponde a una mujer de estar enseñando en la congregación. El ministerio de la enseñanza no es femenino, es masculino. Estuve hace poco en Estados Unidos y me vino a visitar una querida hermana de Nueva York, esposa de un anciano, y nos dijo, hermano Camilo, quería visitarlo, conversar con ustedes, porque hace 2 años que dejé de participar en las conferencias femeninas por lo que usted enseñó. Yo me di cuenta que esto no es de las mujeres, esto es de los hombres. Y que las hermanas le habían dicho, mire, tú eres esposa del anciano, ¿cómo no vienes a las conferencias femeninas? Ella le dijo, porque eso no es bíblico. Pero si son puras mujeres, no hay ni un hombre. Entonces ella le dijo, oiga, y si no hay ni un hombre, ¿cómo está el Señor ahí? Porque el Señor es hombre. Las conferencias deben estar a cargo de varones. La enseñanza, el ministerio de la palabra tiene que estar a cargo de varones. Porque ese es el ministerio que Dios le dio a Adán. Cuando Eva fue engañada, ella no había recibido ni una instrucción respecto de no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Eso lo recibió Adán. Luego ella fue creada y Adán tenía que enseñarle y preservarla de eso. Pero Eva desobedeció aquello e incurrió, como dice aquí, en el versículo 14, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pecó. Pero se salvará, dice el verso 15. ¿A qué se está refiriendo con la salvación? A meterse en el mismo problema que Eva. Cuidando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia.
También en 1 Timoteo, aquí mismo, en el capítulo número 4, en el versículo número 16, dice, ten cuidado de ti mismo, le dice Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿A qué se refiere la salvación? ¿A salvación de Timoteo de escapar de la condenación del infierno? No, no. A la salvación de sí mismo. Tener cuidado de la doctrina, no rebajarla, no dejar de cumplirla. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya? Y también tenemos la salvación en el futuro. Vamos a Hebreos capítulo número 9, el versículo número 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué salvación es esta? Esta es la salvación cuando el Señor nos saca de este mundo y nos lleva a su presencia. Entonces debemos estar conscientes de estos tres tiempos que tiene la salvación, porque el reposo también los tiene. El reposo de Dios también tiene estos tres tiempos en nosotros. ¿Cómo es esto, hermano Camilo? Se lo explico. En el pasado entramos en ese reposo en el momento de nuestra salvación. Pues vamos a Hebreos capítulo 4, el versículo número 10. Porque el que ha entrado en su reposo, el de Dios, también ha reposado de sus obras. La fe en Dios nos llevó a este reposo, a esta paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ya? Y en el presente también estamos entrando en el reposo. Mire lo que dice aquí en el versículo 3 de Hebreos 4, en el verso 3, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. La forma verbal de este versículo es así. Los que hemos creído estamos entrando en el reposo. Es un constante presente para los que creemos. Es verdadera satisfacción de cada día en Dios, incluso cuando estamos en dificultades. Por eso, hermanos, a la carta de Pablo a los Filipenses se llama la carta del gozo, porque es el libro o la carta que más habla del gozo. Y Pablo está en una cárcel. Él tiene y va entrando en esa satisfacción en Dios. Todos tenemos problemas en esta vida. Pero el que tiene satisfacción en Dios, a pesar de sus problemas cada día, tiene esta entrada en el reposo de Dios. Es la paz en el alma que acepta los tratos de Dios. Y fíjense, hermanos, que esto fue lo que vivió nuestro Salvador como hombre. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, porque Él también entró en el reposo de Dios como hombre. Cuando estaba en Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y el Señor aceptó el trato de Dios sobre su vida. Tenía que morir. Él tuvo conflictos con lo que no podía soportar, pero se sujetó a la voluntad del Padre y fue perfeccionado, y gracias a esto llegó a ser sumo sacerdote. Entonces, hermanos, entramos en el reposo del pasado, estamos entrando por la obediencia en el reposo de Dios, estamos disfrutando. A veces uno
dice, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa esto? Y después decimos, oh, gracias a Dios que me pasó esto porque Dios tenía algo para mí. Y en el futuro entraremos en el reposo final. Aquí en el versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿A qué se refiere? Al reposo celestial. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno de vos caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y este verso 11 donde dice procuremos, el verbo ese procurar es buscar con ahínco, es luchar con vigor, esforzándose, no estancarse en el camino ni desviarse, porque si lo hacemos puede ser muy desastroso como le pasó a Israel. Y no debemos permitir que nuestro amor por el Señor se enfríe. No debemos dudar de su palabra ni cuestionar el señorío suyo sobre nosotros. Por eso el autor está mirando ahora a que sigamos a ese reposo celestial. Queda un reposo para el pueblo de Dios, dice el verso 9. Y fíjense, hermanos, que aquí en el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto no es para ser salvos, esto no es para los inconversos, es para el pueblo de Dios, quienes están aquí como creyentes combatiendo contra su propio pecado, que sufren por ser cristianos y que prefieren la vida de Dios que la vida del mundo. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque ya tenemos el reposo del perdón de nuestros pecados. Pero hay algo mejor en el futuro, el glorioso y futuro reposo que está guardado para nosotros en el cielo. Capítulo 10 de Hebreos, en el versículo número 34, el autor le dice a estos hebreos, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Al comienzo ellos fueron capaces de despojarse de todos sus bienes por identificarse con los que estaban presos. Pero de repente pasan los años y esa pasión y ese abnegado entrega menguó y llegó al punto que no siguieron adelante. Hermanos, aún no estamos en aquello final. Vamos para allá. Y vamos. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hizo el apóstol Pablo. Es un muy buen ejemplo. Leamos en Filipenses 3, versículo 12. Él dice, Filipenses 3, 12, no que lo haya ya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aún faltaba para Pablo seguir viviendo por fe, a pesar de estar encarcelado. Por eso dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo no vivía de fracasos, no vivía lamentando hoy, ¿por qué no lo hice así? ¿Por qué me...? Seguía adelante, se estiraba. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la meta? La meta no es llegar al cielo, como tampoco la meta
para Israel no era llegar a Canaán. ¿Cuál era la meta para el israelita? Tener el reposo de Dios antes de llegar a Canaán. La meta es tener el reposo de Dios, es decir, plena satisfacción, obediencia a Dios. Y así recibir el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice él: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo, habiendo dado las normas para correr en el estadio, ese es el heraldo, eso es lo que hacía un heraldo, anunciaba cómo se corría, cuál era el premio, etcétera, etcétera. No sea que yo, enseñando a otros, sea eliminado de la carrera cristiana, no de la salvación. Nadie pierde la salvación, sino eliminado de llegar allá y no tener galardón. Entonces, hermanos, la vida cristiana no es fácil. Para nadie la vida cristiana es fácil. ¿Ven lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10, donde ya leímos, el verso 36 ahora? El escritor dice: porque os es necesaria la paciencia. Y es lo que más nos falta cuando estamos siendo probados. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, que es lo que dejamos de hacer cuando estamos siendo probados, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el reposo final aquí es la herencia reservada en el futuro, como dice el verso 34, que ya se lo señalé. Dice en el verso 34, al final del capítulo número 10, donde estamos, dice: porque de los presos también os compadecisteis, y al despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que Pedro lo describe como la esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y debemos vivir, hermanos, pensando en ese reposo futuro. Así como Abraham vivía mirando la ciudad celestial. Esta diversidad de aspectos en el reposo es la experiencia de todo creyente. Hemos sido salvados en el futuro, en el pasado, sellados por el Espíritu Santo. Vamos siendo salvos al ser transformados a la imagen de Cristo, lo que se llama santificación, y seremos salvos cuando el Señor vuelva por nosotros. ¿Seremos salvos de qué? De la presencia del pecado en nosotros. No son tres tipos de salvación, no son tres salvaciones diferentes. Son tres ejercicios de la fe en el verdadero creyente que se sujeta a Dios. Fuimos salvos por la fe y obtuvimos ese reposo. Ahora, de día en día, vamos siendo preservados, como leímos aquí en el capítulo 10, versículo 39. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es fe en el presente, reteniendo firmes la confianza inicial. Y hermanos, es el que persevera quien demuestra ser un verdadero creyente. Porque quien dice ser creyente y después deja de perseverar, demuestra que no es salvo. Y el Señor dijo claramente esto: por sus frutos los conoceréis. Entonces, el reposo, hermanos,
En definitiva, es fe puesta en el futuro. Y nadie más que el Señor Dios nos puede dar este reposo. Recuerden que ni Josué ni nadie pudo darles este reposo. Dios solamente lo puede dar. Y quiero terminar preguntando si usted tiene este reposo, el reposo de la salvación, si usted va constantemente cada día entrando en el reposo, confiando más y más en su Salvador, si usted tiene la esperanza de que va a estar en ese reposo final en el cielo con el Señor, ¿eres salvo? Si lo eres, estás experimentando esta vida de fe después de haber creído y ser salvado del infierno, esta vida de fe de ser salvos de tus propios errores cuando te sujetas y obedeces a Dios. Y también vas a ser salvo de la presencia del pecado en ti cuando Cristo venga por ti. Y debes seguir por fe, cualquiera sean las circunstancias. ¿Estuviste perseverando y ya no lo haces? Entonces nunca has sido salvo y no tienes el reposo de Dios. Ahora, si usted me dice, no, hermano Camilo, yo entré en el reposo del perdón que Cristo ofrece. Si lo has hecho mediante un genuino arrepentimiento, puedes y debes aprender a entrar en este reposo y descansar en Dios. Y puedes descubrir todas las dimensiones que hay en el reposo de Dios. Y así vas a demostrar que eres un genuino hijo de Dios. Así tendrás plena seguridad de que llegarás al reposo futuro y vas a tener tu galardón. Ahora, si usted dice, hermano, a mí me están pasando una serie de problemas, problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas con los hijos, problemas del trabajo, problemas en la iglesia, hay una serie de cuestiones que me estaban pasando. Yo pensaba que nunca me iba a pasar cosas semejantes. Todo eso es parte de la experiencia cristiana. Y el secreto para poder seguir adelante es tener el reposo de Dios. Cuando tú tengas esta satisfacción, este gozo en el Señor, sabiendo que si Dios permite algo, siempre va a ser para nuestro bien. Siempre. Nunca, hermanos, pensemos que lo que nos ha sucedido o nos va a suceder es cuestión del azar. Todo lo que nos sucede tiene un propósito. Hay una razón que la está manejando Dios. Es maravilloso, hermanos. Tener el reposo de Dios. Uno puede sentirse gozoso de que nuestra vida no está a la deriva. Nosotros no somos personas que vivimos por los quizás. No, el Señor sabe por qué me ocurre lo que me ocurre y yo descanso en Él. Y tengo felicidad y gozo. Como dijo el gran o el pequeño profeta, así le llaman a los profetas menores, ¿ah? Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada
y no haya vacas en los corrales, con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué reposo más grande tenía Habacuc? Y lo tuvo que aprender porque al comienzo del libro de Habacuc no lo tenía. Estaba enojado con Dios. ¿Por qué permite que vengan esos malos a aplastar a Israel? Y Dios le tuvo que explicar a Habacuc, tranquilo, el justo vivirá por fe, le dice. Y tú vas a ver que esto que voy a hacer es porque lo merece Israel. Y Habacuc entiende y entra que todo lo que Dios hace tiene un propósito mucho mejor de que lo que nosotros y nuestros ojos no entienden. ¿Mm? Muy bien, vamos a terminar con una oración. Padre Santo, queremos agradecerte por tu palabra, por tu Hijo, por quien eres tú, por tu Santo Espíritu que nos ha dejado este hermoso libro para entender más lo que tú deseas en nuestras vidas. Gracias que la salvación es algo seguro. Gracias, nuestro Dios, que nada de lo que nos sucede es casualidad. Todo depende de ti, nuestro Dios. Ayúdanos a sujetarnos, a no esquivar las responsabilidades, el servicio y todo lo que conlleva la vida cristiana. Te adoramos, damos gracias por tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.